Bienvenidos a la única réplica de una sinagoga del primer siglo aquí en Nazaret, Israel. Si tú quisieras conocer cómo era una sinagoga de tiempos de Jesús, pues no podías conocerla, porque todas las sinagogas tristemente fueron destruidas por los romanos cuando destruyeron el templo de Jerusalén, años 70 después de Cristo. El templo fue destruido y a su camino las legiones romanas fueron destruyendo todas las sinagogas. Por eso es que si tú vienes a Israel y quieres conocer una sinagoga de tiempos de Jesús, de Yeshua, pues te vas a encontrar puras ruinas. Hay unas ruinas en Magdala, hay ruinas en Capernaum, diferentes ruinas en Corazín, pero no existe una sinagoga en pie de la época de Jesús de Nazaret. Y aquí en Nazaret se les ocurrió a estas personas de aquí hacer una réplica de una villa como en tiempos de Jesús, y ellos construyeron una réplica basada en toda la investigación que hicieron del área de las ruinas de sinagogas acá. Ellos hicieron esta réplica, que sería la única sinagoga del primer siglo que podemos ver, por lo menos una réplica. Podemos ya no imaginarnos el Nuevo Testamento, podemos ver cómo era la vida en el Nuevo Testamento. Y bueno, aquí está la réplica en la cual nos inspiramos para construir la segunda réplica de una sinagoga del primer siglo, nada menos que en medio de la jungla, en Solferino, Quintana Roo, a 1 hora y media del aeropuerto de Cancún. Cuando vayas de vacaciones a Cancún, ahí te invitamos. Ha llegado gente a visitar ese lugar que jamás nos imaginamos. Queremos unir en un lugar turístico tanto a gente católica que a lo mejor tiene curiosidad de ver ese lugar, y también nos ha llamado la atención que van muchos israelíes que van a Holbox de vacaciones, muchos israelíes que después del ejército van de vacaciones. De repente ven un letrero en hebreo ahí en la Riviera Maya y dicen: ¿qué es esto? Ve Yeshua, ¿qué es esto? Y entran y se sorprenden al ver una sinagoga del primer siglo ahí en un lugar donde estaban los mayas. Entonces, eso es el parque histórico. Este es el día número 4 del Tour Amishá por Israel 2024. Cuéntame un poco, ¿cómo conoces este lugar? Bueno, este lugar fue construido por un grupo de misioneros canadienses y gente local de aquí de Nazaret, un médico de acá del hospital que está en Nazaret, y ellos se dieron cuenta que venían muchos peregrinos cristianos a Nazaret tratando de conocer cómo era la época de Jesús, pero lo único que se encontraban era un pueblo árabe, muchos musulmanes, y pues no tenían manera de saber cómo era la vida en tiempos de Jesús, y de ahí les surgió la idea de estas hectáreas, dedicarlas a recrear el Nazaret bíblico. Ajá. Ese fue toda la idea. ¿Cómo? Aquí tenemos nuestro campo de trilla. And please say shalom to Simon. Vamos, díganle shalom a Simón. Simon is our farmer, Él es nuestro agricultor. and this is our main field of wheat we said. And this time of year, or maybe even earlier, we start cutting it with the sickle, like this. Aquí tenemos el campo de trigo, lo empezamos a cortar para traerlo acá, And then we bring it to the floor, y lo tenemos aquí en el piso. spread it out in a circle, Se dispersa todo en un círculo, and then we would drag the threshing sledge, which is this. y luego vamos a tomar la tabla. O sea, ustedes ahorita van a ver cómo se trillaba en tiempos bíblicos. Van a ver exactamente cómo se hacía esto. And so this has stones on the bottom. This is the bottom that would be on top of the grain. Esta es la parte de abajo de esa tabla que tiene piedras ahí incrustadas, como las van a ver. And so these stones would help to crush open and break open the grain. Y esto lo que hace, esas piedras, es lo aplasta, oprime y hace que se separe el trigo de las espigas. Then usually in the evening when there's more wind, we'd use the winnowing fork to throw the mixture into the air. Y entonces en la tarde, cuando hay más viento, el trigo se levanta, And the wind blows away the chaff, the light stuff, y el viento se lleva la paja. and the heavier stuff falls down, Y lo que es más pesado cae al piso, which is the grain, the seeds. que son las semillas, el grano. And then we can gather them together Y las podemos juntar, and take them to the barn and make bread, of course. y entonces las llevamos al panadero para que haga el pan. So remember, Jesus was walking through the fields on the Sabbath day with his disciples. ¿Recuerdan la historia de Jesús en un campo de trigo en el día de reposo? They didn't have food, so they started grabbing the heads of grain, No había comida, empezaron a cortar las espigas, empezaron a rubbing frotarlas, them between their hands, las frotaban, and then blowing away the chaff. le soplaban la paja,
And there were some Pharisees who saw this happening, and they're like, why are you desecrating the Sabbath, doing what's unlawful? Y había algunos fariseos que vieron que estaban sus discípulos haciendo esto y le dijeron, ¿por qué están profanando el Shabbat, haciendo lo que no está permitido? So they clearly interpreted this kind of simple little action as harvesting and threshing and winnowing, which normally is a lot of work, but of course that wasn't the point. Claro. Su interpretación fue que por hacer esta pequeña práctica es como si estuvieran llevando a cabo todo este acto de agricultura, lo cual pues no está totalmente So we prohibido. see Jesus refuting their argument Ah. and saying, I am the Lord of the Sabbath. Así que Jesús refutó la interpretación de estos rabinos y les dijo, yo soy el Señor del Shabbat. Amen? Amén. All right. Thank you so much, Simon. You're welcome. Thank you, Bye-bye. Simon. Thank you. Abraham es el pastor de aquí del redil And we have both sheep and goats here in the pen. y tenemos aquí ovejas y cabras también. There you can see the hairy ones are the goats. Y pueden ver la diferencia, las más peludas de allá son las cabras. And of course, you can see that the coats are short on the sheep because we do this so that they're cooler in the summer. Y por otro lado, las ovejas que tienen la lana más cortita porque ellos se las trasquilan para que no estén tan acaloradas en el verano. So we always do that at the beginning of the summer. We get the wool, and of course, this is turned into clothing. We're going to see how this is done later on. Y lo que hacen con esa lana que le trasquilan, luego fabrican prendas que al ratito vamos a ver cómo hacen ese proceso de la lana. So of course, shepherd and sheep are such a biblical image. We see it all over the place. Así que podemos ver en la Biblia continuamente la imagen de cabras y de ovejas en la Biblia. And so, for example, Abraham, Isaac, and Jacob, Moses, David. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David. And David says, of course, the Lord is my shepherd. Y David, por supuesto, diciendo, el Señor es mi pastor. And of course, Jesus comes and says, I am the good shepherd. Y por supuesto, Yeshua viniendo diciendo, yo soy el buen pastor. And I know my sheep, and my sheep know me. Y yo soy el buen pastor, mis ovejas me conocen. And they hear my voice and they follow me. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Right? Sheep are a much more obedient animal. This is one of the big differences between the animals. La diferencia con las ovejas y las cabras es que las ovejas son más obedientes. The goats don't listen so well. There's a reason why Jesus does not say, my goats hear my voice. Las cabras no oyen muy bien, por eso es que Yeshua no dice, las cabras oyen mi voz. And he talks about coming back at the end to separate the nations as the shepherd separates the sheep from the goats. Y él enseñó que al final de los tiempos él va a venir, va a separar a las cabras de las ovejas. The sheep to the right to receive reward, the goats to the left to receive punishment. Las ovejas del lado derecho para recibir recompensa y las cabras del lado izquierdo para recibir castigo. So please be good sheepies and follow me. Así que sean buenas ovejas y sigan. Abraham, thank you, Abraham. Thank you, Abraham. Thank you. De gente rica. Think about buying the land and having someone cut the rock. Consideren en aquella época comprar este terreno y que alguien excavara y creara ese agujero, lo que costaba. That most poor people couldn't afford that. Por supuesto que gente pobre no podía hacer esto. And so they would be buried into a hole in the ground and covered up. Lo que hacían en esa época, hacían un hoyo en la tierra y los ponían ahí en la tierra. Also, if they could afford it, they would wrap the body in linen cloth. Si tenían para proveer de eso, lo que hacían era embalsamar el cuerpo en tela de lino And use myrrh and aloes to fill in there. y usar mirra y aloes para embalsamar el cuerpo. In Jesus' burial, this is exactly what we see. Eso es exactamente lo que sucedió en la sepultura de Yeshua. But wait a minute. Yeshua was not a rich man, he was a poor man. Pero ¿por qué hicieron eso si Yeshua no era un hombre rico? Remember when his parents dedicated him at the temple as a baby, they offered the poor man's sacrifice. ¿Se acuerdan que cuando lo dedicaron en el templo, cuando era bebé, sus papás presentaron la ofrenda de gente pobre? The two doves instead of a dove and a lamb. Las dos palominos en vez de un palomino y un cordero.
And so he was poor, but he's buried by a rich man. I'm sure you remember his name, Joseph of Arimathea, Así que seguramente han escuchado de José de Arimatea, his secret follower. su seguidor secreto. So he buries Jesus in his own family tomb, a very big sacrifice. Así que él sepultó a Yeshua en la tumba familiar, lo cual era un gran sacrificio, But in the end, it all worked out. pero al final todo funcionó, Because Jesus just had to borrow the tomb for the weekend. It's not porque solamente usó la tumba para el fin de semana. so. This is how another prophecy is fulfilled. De esa manera se cumplió otra profecía. Isaiah said, "He will be with the rich in his death." Isaías dijo que su muerte será con los ricos. And so it was fulfilled. Así que se cumplió. Amen. Amén. Y la palabra Getsemaní, que ustedes conocen, viene exactamente de lo que es la prensa de olivos. Okay, the olives are ready in October and November. Los olivos están listos en octubre y noviembre. Pick them and put them into the basin right here. Se recogen y se ponen en esta base aquí. Tie a donkey to the beam. Se amarra a un burro ahí a la viga. I know, I make a good donkey. Back to Jesus in Gethsemane. ¿Qué sucedió con Jesús en Getsemaní? Remember that he's very disturbed. He knows what's coming. Recuerden que está muy afligido, ya sabe lo que va a And pasar. he goes to pray, Father, Y if it's possible for this cup to pass from me, but not my will, but yours be done. lloró de la misma manera: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Interesting, 3 times he prays this. Interesante que 3 veces oró de esa manera. 3 times the baskets are squeezed in a Gethsemane to get out the precious olive oil. De la misma manera que los olivos se prensaban 3 veces. There's a cool parallel of 3s here, Hay un paralelo interesante de 3 but I aquí. can't prove to you absolutely that they belong to each other. No les puedo probar que están conectados, pero It makes a nice sermon point. hace un sermón muy bueno. No tenemos mucho tiempo aquí para explicar, pero hay muchísimo trabajo que se lleva a cabo para convertir el barro en vasijas como esta. Yeah, so it's a lot of work to turn earth into clay. And then he puts it on the wheel and shapes it with his hands with water. Mucho trabajo para hacer que barro sea moldeado, se le pone agua y va moldeando una vasija. Until he's happy. Hasta que está contento. And then Y entonces, wow, he takes a string and cuts it off. toma un pequeño hilo y lo corta. And a new vessel is born. Una nueva vasija nace. Okay. In the next 2 to 3 hours, he will add additions while it's still relatively soft. You see he's building a spout now. En las siguientes 2 o 3 horas va a seguirle haciendo trabajo a esa pequeña copa. Okay, handles, decorations, etc. Le va a poner la agarradera, le va a poner decoraciones. And then it needs to dry slowly so it doesn't crack. Y tiene que secar lentamente para que no se rompa. 2 to 3 weeks, depending on the weather. De 2 a 3 semanas, dependiendo del clima. Then when he has a bunch of dried vessels successful, he's going to load them into the oven, Y ya cuando tiene muchas de estas vasijas listas, las va a meter al horno. which is behind us. There's the dome of the oven. Ahí pueden ver el horno para las vasijas, ese horno de And piedra. very slowly raise the temperature with a live fire and then let it cool back down slowly. This takes 2 to 3 days. Y en aproximadamente 2 o 3 días de estar horneando, cuidando la temperatura, subiéndola, bajando, estaría lista. And then it's baked hard and it's usable and sellable. Y una vez que ya pasó por el horno de fuego, entonces ya la vasija se puede usar. Remember in the beginning, it tells us that God formed Adam out of the dust of the earth. Recuerden la analogía de esto con la historia bíblica que dice que Dios formó a Adán del polvo de la tierra. Indeed, I use that word form exactly because yatzar means to shape or form, to mold.
Y es exactamente la palabra hebrea que se utiliza yatzar para referirse a que lo formó, lo moldeó, así como hace el alfarero. Okay? And the word for potter comes in the Bible straight from this word. Y- It's yatzar and potter is yotzer. Así que yotzer viene de la misma palabra yatzar, que es la palabra que se usa para alfarería, para productor, para el alfarero. Productor, alfarero, but it means one who shapes or molds or makes earthware vessels. Que eso es exactamente lo que hace el alfarero, moldea el barro, Just like God molded Adam. así como Dios moldeó a Adán. So this is a very verbal and conceptual connection, Así que esta es una conexión muy conceptual, muy exacta, and we have wonderful verses that come out of it, for example, in Isaiah. y tenemos versículos como en Isaías que vienen de esto. God, you are our Father. Dios, tú eres nuestro Padre, We are the clay. nosotros somos barro, You are the potter. tú eres el alfarero, We are all the works of your hands. somos obra de tus manos. Amen. Amén. Como cinceles, como hachas pequeñas. And on the back, it's like a hammer. And then we have the rope El martillo. saw. Y ahí tenemos lo que sería como una especie de... Es un arco, pero es una especie como... Ahorita van a ver cómo funciona. Serrucho. And finally, we have one more tool. Y tenemos finalmente What una is this? This herramienta. is not A a ver. bow and arrow. ¿Qué piensan? ¿Que no es un arco y flecha? This is Esto es... a drill. ¡Talado! ¿Qué les parece? Sin pilas y sin electricidad. Mi amor, te voy a comprar una de estas. I'm gonna buy it. We have a specific word in the New Testament Greek that describes the work of Joseph and Jesus. Tenemos una palabra específica que usan en el griego, en el Nuevo Testamento, para el trabajo que hacía Jesús. This is the word tekton. Es la palabra tectón. It can be translated at least two different ways. Worker with wood is legitimate, so carpenter works. Se puede traducir de diferentes maneras. Puede ser legítimamente traducida como carpintero, But also worker with stone is a possible translation. pero también se puede traducir como alguien que trabaja con piedra, tectón. So these much bigger heads are used for cutting and breaking stone. Se utilizan estos martillos para romper la piedra. Okay, and I also showed you earlier, remember, at the little quarry, more stone cutting tools, Les enseñé cómo se usaban unas herramientas para cortar la piedra, including cutting the wine press we saw earlier, incluyendo el agar que vimos, making the terrace structures, a hacer las estructuras de las terrazas and also cutting and shaping stones for building y houses. también estas piedras para construir casas. Okay? This is skilled work and hard work. Esto era un trabajo muy duro, pero de mucho conocimiento. Let's thank Joseph for his hard work. Thank you, Joseph. Gracias, Joseph. All right, so the work begins with shearing the sheep with shears. Ok, el trabajo comienza cortándole la lana a las ovejas con esas tijeras que ven ahí. Then it needs to be washed with water. Se tiene que lavar con agua, se tiene que lavar la lana. Then it needs to be opened up with a comb. Después se utiliza ese cepillo para separarla, para to prepare it desenredarla for What's next? y prepararla para el siguiente proceso. Now, if we're happy with the natural colors, Si nos gusta el color natural, okay, white and dark brown, ya sea blanca o un poquito más oscura, café, okay, but for other colors, we need to dye it. pero para otros colores necesitamos sumergir la lana. For example, using the skins of onions for yellow, Se puede utilizar la piel de la cebolla para color amarillo. different green growing plants. Se pueden such as utilizar fig leaves. plantas como hojas de higuera para el color verde. We get a few different sort of reddish colors from pomegranate skins. Se utilizan también las granadas para darles tonalidades de diferentes rojos. Much more expensive is the spice saffron. Azafrán se utiliza para unos colores un poquito más finos, más intensos como But este by que están far ahí. the most expensive are blue and purple. Pero los más caros eran los azules y los violeta.
o moradito, from sea snails. que se obtenía de como de moluscos o de Little caracoles, animals inside. lo que el animalito que vive dentro del You caracol. need thousands and thousands of them to make one. Necesitan garment. miles y miles de estos para So poder it is so much work. darle color a una tela azul. And therefore it become the colors of kings and emperors. De modo que los reyes, los emperadores se vestían de esos colores azul. Next is making string. Lo siguiente que se hacía era el pequeño hilo que están ustedes viendo ahora. She adds to the end of what she was making before, like this. Entonces une al pequeño lana que toman ahí y And lo va keeps going. enredando. With one hand spinning the spindle, with the other rubbing her fingers, pulling at the top to control the thickness. Entonces con una mano lo toma y con otra le gira y de esa manera va controlando el grosor del She hilo. makes this look easy to do, and it's not. Parece que se ve fácil, pero no es. And it looks good, but it's not usable because it tangles. Y si se hace así, se enreda, no funciona, no So sirve. it needs to be put into balls and let sit for at least a month. Así que se hace bolita por lo menos un mes And then it can be put on the loom. y ya después se pone en este telar. She hangs the vertical threads in 2 rows, and then the shuttle is used to pass between them. Y como pueden ver, se ponen todos los hilos de arriba a abajo y luego se pasa ese And then she takes a transversalmente. comb Y después toma un pequeño and cepillo tightens up the new row up against the last one. y sube el hilo para que quede planito. And that's how row by row you do weaving. Y así es, uno por uno, que tienes que hacer una Until tela. she gets to the final Hasta que hace product. un talid. There's lots of other things, right? The ends are cut off and there's some leftovers. Nothing is wasted. She makes little dollies. Nada se desperdicia, se hacen muñequitas, son los juguetes de la antigüedad, pequeñas Available in muñequitas. the gift shop for a price. Y todo esto está disponible en la tienda al final. Okay. Remember in Proverbs 31, Recuerden Proverbios 31, it tells us that the good, virtuous wife, que la mujer virtuosa in one of the verses, uses one of these dice que usa precisamente uno de and esos one of these. y uno de estos. Okay? So that means that she was working hard with her own 2 hands making clothes, De manera que la mujer virtuosa, escuchen mujeres, estaba muy ocupada haciendo telas, even though she is rich enough a pesar de que tenía suficiente dinero to have both men and women servants in her house. para que tuviera siervos, hombres y mujeres sirviendo en su casa, pero ella lo hacía. Let's thank Hannah, our wise, virtuous husband. Gracias, Hannah. Gracias, Hannah. Gracias. Vamos a empezar con el nombre que se le daba a esta construcción en tiempos bíblicos, hebreo Beta Knesset, en griego sinagoga. Sinagoga, que en realidad el significado es el mismo, básicamente es un lugar de congregación, de reunión, que en esa época no nada más se utilizaba para cuestiones religiosas, se usaba como el community center, como el centro comunitario de la aldea. Because remember, there was still the temple in Jerusalem at the time. Porque recuerden que en aquella época aún existía el templo en Jerusalén. So notice the surround seating, Así que la gente se sentaba alrededor, como están viendo, which we copied from first century synagogues. y esto se lo copiamos a ruinas de sinagogas del primer siglo. Makes sense if you're going to have conversations, Y tiene sentido si vas a tener conversación con los demás, maybe celebrations. quizás celebraciones. Some people say it's used like a school for the children during the week. También se usaba durante la semana para la escuela de los niños. It's definitely used as a place of judgment and punishment, especially for religious crimes. Por supuesto que también se utilizaba para juicio y castigo de crímenes religiosos dentro de la comunidad. And of course on Shabbat, on Saturdays at least once a week, Y en Shabbat, por lo menos una vez a la semana, they would gather together to hear the word of God read in public, se reunían para escuchar la lectura de la palabra de Dios and to hear usually somebody taught or explained about what was read. y alguien, después de que se hacía la lectura, daba la explicación. We believe that the scrolls in the Bible were mostly kept in clay jars like these, Creemos que los rollos de las escrituras en aquella época se guardaban en vasijas como esta and stored away into some kind of storage room like here in the corner.
y se almacenaban en una bodeguita como esta que ven ustedes acá. So again, all the buildings that you've seen, we've made them completely ourselves, but based on the archaeology. Así que como ven, este edificio se construyó, lo hizo esta organización, pero basada en arqueología. So many of these mixtures, like the mixture that fills in this floor, are not concrete. Así que esto que ustedes están viendo en el piso, esta mezcla, no es hecha de concreto. There's always earth and water. Siempre es como tierra y agua. Very often there's lime and crushed limestone. Se usa como lime, La piedra. como yeso. 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 Okay. Ajá. And also things like straw. Y se utiliza también como paja. Of course, you see the beams Por of ejemplo, wood. ver las vigas de madera y esos como Okay. carrizos. Yeah. So for example, in the roof, we've got beams and reeds across, Y podemos ver aquí que tiene viga y carrizo and 3 layers. y 3 capas. A mud mixture, and then another layer of earth, and then another layer of mud mixture. Hay 3 capas de la misma manera, pero también están mezcladas con barro. And each one is rolled flat and dried in the sun, so it becomes quite a solid roof. Y eso se pone a secar con el sol, así que se pone muy duro. This may be like the roof where the friends dug through to lower the paralytic to Jesus in a house in Capernaum. Es posible que este tipo de techo es el que se menciona en los evangelios cuando dice que llevaron a un paralítico y abrieron el techo para que Jesús lo sanara. It's a lot of work, but it can be dug through. Es mucho trabajo, pero se puede hacer. So remember also Jesus comes back to Nazareth. This is in Luke chapter 4, Recuerden Lucas capítulo 4 que Jesús regresa a Nazaret, where he grew up. donde creció. He enters the synagogue on the Sabbath day according to his custom. Entra a la sinagoga en el día de reposo de acuerdo a su costumbre. He stands up to read. Se levanta a leer. He's handed the scroll of Isaiah. Se le da el rollo de Isaías. He opens it up and he finds where it's written. Lo abre y encuentra donde está escrito. The Spirit of the Lord is upon me, El Espíritu del Señor está sobre mí, because he has anointed me to preach good news to the poor. porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres. He has sent me to free the captives, Me ha enviado a liberar a los cautivos, open the eyes of the blind, a abrir los ojos a los ciegos set the oppressed free, y liberar a los oprimidos and declare the year of God's favor. y declarar el año de la buena voluntad de Dios. He then rolls up the scroll and gives it back to the attendant. Y lo enrolló el rollo, se lo dio al ministro, Who probably put it away. lo puso aparte, He sits down, everyone is staring at him, se sienta, todo el mundo lo está mirando and he says, "Today, y les dice, hoy, these holy writings have been fulfilled in your hearing." esta escritura se ha cumplido ante sus oídos. The people are amazed. La gente está impresionada What gracious words are coming from his mouth, they say. por las palabras de gracia que salían de su boca. Although some are saying, Pero algunos decían, "Isn't that Joseph's son?" ¿qué no es el hijo de José? Later, a little bit later, Jesus says, no prophet is welcome in his hometown. Y Jesús después les dijo, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. He knows they're not going to like his little sermon. Él sabe que no les va a gustar su pequeño sermón. He is right. Tenía razón. They get up after he's done, get so angry, Se enojan tanto con él después de que termina, they drive him out of the synagogue, que lo sacan de la and sinagoga they try to throw him off of a cliff. y están listos para echarlo del despeñadero, Because their town was built on a hill. porque este pueblo fue construido en una colina. Wait a minute. They went from we like to we're going to kill you? Again, sorry. They went from we like to Okay. we're going to kill you? ¿Qué pasa? ¿Por qué fueron de que les gustaba a queremos matarte? So there's a key word here, right? Anointed, Hay una palabra aquí clave que es la palabra ungir, right? ungido. Messiah, Mashiach in Hebrew. Mashiach, el ungido Christ, en Christos in Greek. Cristos en griego. He's saying, I'm the Savior, here I am. Y lo que le está diciendo, yo soy el Salvador, aquí estoy, buenas noticias.
But what kind of Messiah are they looking for? Pero ¿qué clase de Mesías ellos están What's esperando? going on? ¿Qué They're pasa? under the thumb of the Roman Ellos Empire. están bajo el pulgar del Imperio Romano. They just can't wait for the Messiah to be like David, the conquering king, and kick out the Romans. Ellos están esperando a alguien como David que saque de ahí a esos romanos. And Jesus doesn't preach revolution at all. Y Jesús para nada predica In revolución. fact, he reminds them of two stories from the book of Kings, Incluso les recuerda dos historias del libro de los Reyes, where God does miracles donde Dios hizo milagros for two non-Jewish people. para gente no judía. The widow of Zarephath La viuda de Sarepta and Naaman. y Naamán el sirio. Right, he was Syrian, right? But he's not just any guy from Syria. Era He un, was the head of their army. era un general de Siria, un ejército enemigo. What are you trying to say, Jesus? ¿Qué me estás tratando de decir, Jesús? You're going to heal and save the Roman generals? ¿Vas a salvar a los generales romanos? We want you to kill them. Queremos que los mates. They're the bad guys. Ellos son los malos. We're the good guys. Somos los buenos. If you're the Messiah, Si eres el Mesías, you're supposed to get rid of them. deberías acabar con ellos. Don't save them, save us. No los salves a ellos, sálvanos a nosotros. Jesus teaches goes completely against every hope, Las enseñanzas de Jesús van en contra de toda expectativa. every expectation. And so they're probably thinking, he's a false Messiah. Seguramente están pensando, es un falso And Mesías. this explains their anger and their murderous anger. Y esto explica su enojo que querían matarlo. But Luke tells us that Jesus just passed through the angry crowd. Pero Lucas nos dice que él pasó a través de esta multitud airada. And he left Nazareth that day, Y ese día dejó Nazaret, probably for the last time. quizás por última vez. ¿Qué te pareció el tour por la Vía Nazaret? ¿Qué nos puedes decir? Puedo decir que hace 40 años que vivo en Israel. En este mes estoy cumpliendo 10 años en el mundo virtual haciendo videos. Hice más de 3.000 videos y me arrepiento y no entiendo cómo nunca filmé en este lugar. Y acabo de conocerlo y filmarlo gracias a ti, encima con tu explicación. Yo creo que si tengo que dar un paso atrás, 10 años en la historia y empezar el proyecto de vuelta, tendría que empezarlo y concluirlo aquí. Porque esto es un resumen de todo lo que yo intento hacer con la gente, llevarle Israel, ya sea la tierra de Israel como la Biblia, a la gente que por diferentes motivos no tiene el beneficio, el privilegio que tengo yo de vivir acá. Y yo, para no ser egoísta, comparto mis vivencias y la suerte que tengo de vivir acá con aquellas personas que por cuestiones económicas, técnicas, físicas, ni siquiera se animan a soñar con estar aquí sentados como estamos nosotros. Y yo soy consciente de eso. Entonces intento llevarles un pedacito de Israel, un pedacito de Biblia, sin camisa de religión, si algo que tenemos todos en común es que amamos la tierra de Israel. Así es. Y por eso quiero decirte gracias por darme esta oportunidad y por brindarle a la gente que va a ver este video que yo también hice y llenarte de bendiciones. Y por un lado triste de que no hice este video hace 10 años, pero por otro lado feliz de que pude hacerlo y a partir de ahora puedo conocer este lugar y supongo que voy a volver a este lugar para seguir transmitiendo de sus sabidurías. Muchas gracias, Muchas bendiciones. gracias, Sergio. Pues bueno, ya te dejo comer, ya tienes hambre y todo, pero también queremos agradecerte por tu tiempo, por tu sencillez, y lo que quiero decirte es, estamos en la misma barca de amar esta tierra, amar a nuestro pueblo. Así es. Y concientizar a millones de cristianos en el mundo de su herencia compartida con el pueblo de Israel. Siempre mirar en lo que tenemos en común y no lo que nos diferencia. Totalmente. Hay cosas que nos diferencian, pero lo que tenemos en común es mucho más que Demasiado. todo. Exacto. A veces nosotros discutimos judíos con cristianos, con católicos, por lo mismo. Todos estamos esperando al Mesías, Así es. todos sabemos que va a venir. La única pregunta es si viene por primera o por segunda vez. Entonces yo digo, ¿para qué pelearnos? Así es. Esperemos, seamos hermanos, Exacto. esperamos que venga y cuando venga preguntémosle, ¿es tu primera o tu segunda Exacto, visita? está Y bien. vamos a saber quién tenía razón y listo. Exacto. Bendiciones. Provecho.